Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Nuestra cuarta sesión ya de la materia. Estamos hablando de clima organizacional. Hemos visto hasta ahora lo que es la cultura organizacional, que tiene que ver con la forma en que la organización implementa esos procesos en los que se tratan las personas. La cultura se permea desde la alta dirección y desciende hasta los rangos inferiores. Cada uno lo asimila y va creando a su vez el clima organizacional. Ese clima organizacional está afectado por la cultura y el clima se refiere más al ambiente y la percepción que tiene el colaborador de cómo es tratado, de las relaciones con sus compañeros, de la asignación de las tareas. Eso puede contribuir y afecta directamente en la productividad de manera positiva o negativa. Hemos revisado algunos aspectos que contribuyen a medir la cultura organizacional a través de instrumentos de medición para el clima en las organizaciones colombianas, que está tropicalizado a la forma de ser y las creencias del pueblo latinoamericano. Siempre cuando hablamos de cultura, de clima, de ambiente, tiene que ver con los supervisores, con la alta gerencia, con la facilidad que tengo de comunicarme o no, con la facilidad que tengo de recibir instrucciones o no. Y es muy importante el individuo en su ser, en su esencia, su carácter, su temperamento, su conducta, que se ve reflejada a través del comportamiento, basado en sus propias experiencias. Esas experiencias las va asimilando e implementando de nueva manera, en una nueva forma de ser, cuando ingresa a cada una de las organizaciones en las que colabora. ¿Cómo lo capacitan? ¿Cómo lo van transformando? Lo moldean de acuerdo a su filosofía organizacional. Lleva entonces un proceso, un modelo de cambio planeado, como nos lo propone Kurt Lewin. Y habla en sí acerca de los aspectos que se comparten por parte de la autoridad. La toma de decisiones, cómo se comunican esas decisiones, la integración de los grupos, se permiten o no. También las sanciones y las recompensas. Cómo me motivan a través del miedo, a través del reconocimiento, a través de autorizarme, conferirme autoridad para tomar decisiones que confieren estrictamente a mis tareas cotidianas. Dando paso a eso, el modelo de clima organizacional de Lidwin y Stringer en realidad tiene que ver mucho que ver con todo ese sistema administrativo. Los efectos subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de la persona que trabaja en la organización.
Si dentro de mi formación profesional yo he recibido instrucción para desarrollar mis habilidades directivas, que tiene que ver con el autoconocimiento, mi interrelación y mi intrarrelación. ¿Cómo yo me conozco a mí mismo? Me he hecho esa autoevaluación para conocer cuáles son mis rasgos de personalidad. Introvertido, extrovertido, pensativo, sentimental. Y todo eso tiene que ver en cómo me voy a vincular con las personas de mi entorno. Desde luego, dentro de nuestras esferas social, familiar, laboral, actuamos de diferente manera, de acuerdo a las circunstancias y al uso de nuestro criterio y nuestra propia experiencia. Dentro de la organización, de la empresa, todo ese temperamento se ve reflejado cuando tenemos bien claro lo que tengo que hacer, el equipo que adecuado, las instrucciones correctas. Además, toman en consideración mi relación de aspecto familia, trabajo, mis motivaciones intrínsecas que me llevan a querer escalar en la jerarquía organizacional. El que mis supervisores me den a conocer esas oportunidades que tengo de crecimiento y me proporcionen los medios para lograrlo. Dentro de la estructura organizacional implica siempre los niveles jerárquicos, la comunicación, la autoridad y el estilo de liderazgo que ejerce el jefe del departamento, el gerente general, el jefe de área, cada uno de los que son mis rangos superiores. Y también el liderazgo carismático que surge de los colaboradores, mis compañeros de trabajo, que son donde formamos los grupos informales y que también nos orientan a contribuir o no, de cierta manera, con la empresa y lograr los objetivos. La responsabilidad se asume a través de esos medios de contacto, de estos agentes sociabilizadores organizacionales. Si yo percibo que hay un principio de equidad al momento de desempeñar mis tareas y que el sueldo que recibo es similar al de otro compañero en otro turno que realiza las mismas tareas, mi responsabilidad incrementa, mi deseo de superación incrementa. Pero si dentro de esa responsabilidad y el principio de equidad, no, mi cerebro no da para comprender por qué yo gano menos que el otro si realizo las mismas tareas, entonces mis responsabilidades empezarán a decrecer. Ya no voy a sentir tanta obligación, ya no voy a sentir tanto estrés por hacerlo, porque al final de cuentas me pagan menos. Todo eso tiene que ver con el principio de equidad. La recompensa. Saber que mi tarea tiene significado, que va a ser reconocida, que tiene valor, que ayudé y contribuí en la formación y elaboración de esa tarea. El riesgo que tienen tanto la organización para asumir los cambios como los colaboradores de aceptar esos riesgos. Siempre
Los factores que inhiben el cambio, que son fuerzas restrictivas del cambio, están ligados a mi pérdida de privilegios, de autoridad y temor a lo desconocido, la incertidumbre. En la medida que yo tenga esa adaptabilidad, ese sentido de pertenencia y esa tolerancia a la frustración, es como voy a asumir los riesgos de un cambio en los procesos, de un cambio de área de trabajo, y voy a sentir o no el apoyo y la calidez de mis compañeros de trabajo, de la organización, a través del reconocimiento, a través de darme condiciones de trabajo favorables que contribuyen a mi desempeño y en consecuencia mejoran la productividad. Los estándares establecidos por la organización, estándares de calidad, de tiempo, de costos, que son los que dan pie a la realización de la tarea. ¿Qué tanto debo yo de cumplir en tiempo, en cantidad, en costo, para entregar mis resultados? Y que esos resultados se asemejen a lo planeado por la organización. Y al lograr yo mis objetivos, comprobar y tener esa retroalimentación que me brinda mi rango superior. El conflicto e identidad se liga con la lealtad. Dentro de los conflictos, el percibido, el sentido, hay una pequeña diferencia. Cuando yo percibo que alguien va a frustrar mi logro de objetivos, que no me va a permitir llegar a la meta, entonces yo voy a tener un problema personal y ya va a ser un problema sentido. Necesitaré varios tipos de intervención para mejorar ese ambiente, ese clima. ¿Cómo evaluar ese colaborador? ¿Cómo interpretar sus sentimientos? Detectar en dónde está la raíz del problema. En la tarea, en una división de opinión técnica, por la jerarquía o la contrariedad en las instrucciones. Eso tiene sus efectos y consecuencias específicas para la motivación, el rendimiento y la satisfacción con el empleado. ¿Ok? Este modelo de clima de Lidwig y Stringer propone tres esferas, tres dimensiones diferentes en la que se puede analizar el clima organizacional. La administración orientada a la estructura. Esas estructuras, como por ahí presentaron una actividad muy bien elaborada en relación de lo que es trabajar en gobierno, son estructuras verticales en donde las órdenes vienen de arriba y hay muy poco que modificar. Y el pequeño rango, el pequeño margen que me están dando de actuar es básicamente sobre el manejo de mis emociones. Se sanciona más que reconocer, más que gratificar. La otra esfera tiene que ver con la administración informal, en donde ya participan en la toma de decisiones y cooperación y trabajo en equipo. Ya son ambientes de estímulo. Sigue habiendo sanciones, pero ya se permite la integración
de los colaboradores a formar parte de su tarea y del logro de los objetivos. La tercera esfera está basada en la productividad, logro de las metas, que ya son las organizaciones que han implementado esos procesos de cambio planeado, revolucionarios, evolutivos, que van ayudando a la promoción y en el aumento del sueldo. Ayuda mutua entre los colaboradores. Al final del día, el individuo tiene su carácter, su temperamento, su conducta y lo llevan a la percepción de las cosas. Tiene que implicar siempre la filosofía organizacional, la misión, los valores, la estructura, cómo se toman esas decisiones, la comunicación, la división del trabajo, la coordinación de la autoridad, el liderazgo y la supervisión. Eso impacta en la motivación cuando se sanciona a través del uso de amenazas. Esos son los factores que influyen en el clima organizacional. La distribución de las tareas, el conocimiento, la tecnología, la educación y la preparación para llevarlas a cabo. Un programa de atención al cliente, un programa de ventas, un programa de recepción, manejo de materiales, almacenamiento, distribución, líneas de producción, elaboración de la nómina, programas de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, desarrollo, programas informáticos que permiten el control y el trabajo colaborativo en el área de finanzas, aunando las otras 3 áreas funcionales, que es merca, producción de servicios y recursos humanos. Cada elemento que integra la organización tiene sus efectos directos, internos y externos. Ese cliente interno, que es mi colaborador inmediato, mi supervisor, mi gerente, mi colega de trabajo. El clima tiene que ver con la percepción de los colaboradores en relación a la cultura laboral, es decir, el trato que reciben por parte de la organización y la manera en que ellos comparten ese trato con afectación directa en la motivación. El reconocimiento, respeto a las contribuciones del colaborador, a la empresa y el principio de equidad que generan en el colaborador. Siempre las evaluaciones del clima, la medición del clima, pues inician por donde hay problemas. Se tratan de identificar los grupos en conflicto, las órdenes contrarias, la supervisión excesiva, el estilo de liderazgo que se está implementando. Y una vez subsanados poco a poco esos problemas, contribuyen a mejorar y traen los beneficios y consecuencias del clima organizacional. Desde luego, contribuye a desarrollar un ambiente laboral sano. Siempre va a ser mejor trabajar con camaradería, con gusto, siempre mirando los objetivos organizacionales,
y pretendiendo, desde luego, superar nuestras expectativas personales como laborales. Incentiva a los empleados a dar lo mejor de sí y aumentar sus ganas de trabajar. Reduce el miedo del empleado al momento de intervenir o dar sus opiniones, porque a lo mejor lo hemos vivido en ciertas ocasiones que externamos una opinión, ay, ¿cómo se te ocurre eso? No tiene cabida, no es posible, no estás pensando. Pero toda esa lluvia de ideas beneficia a tener los mejores resultados, porque vamos a ir analizando una por una y nos van a llevar a un pensamiento convergente, que es la forma metódica, científica de analizar los problemas, de proponer soluciones y llegar a una sola solución. Pero cuando tenemos un pensamiento divergente, somos creativos, innovadores y realizamos las tareas de manera más eficiente y agradable para el entorno laboral. El reconocimiento y la comunicación incrementan la felicidad de los empleados. Evita y previene el ausentismo laboral. Claro, al saber que estoy siendo reconocido, que mi trabajo tiene valor, que soy importante para la organización, pues desde luego que voy a estar ahí cada día de mi vida, ¿no? En la medida de lo posible. Permite el desarrollo laboral e individual de la persona. Emplea técnicas y estrategias que optimizan el tiempo y los recursos. Facilita la comunicación, mejora las relaciones interpersonales y aumenta la seguridad del individuo en sí mismo. Caso contrario, donde no se analiza ni se pretende mejorar la cultura ni beneficiar el clima, va a ir en decremento de la motivación, va a incrementar el estrés, la presión, la interrupción del sueño vigilia, la interrupción trabajo, familia, y va a generar otros síntomas como el síndrome del quemado, ¿ok? Síntoma del quemado, el burnout, que ya provoca en el colaborador hartazgo, eh, depresión y otra serie de consecuencias que son causas de factores de riesgo psicosocial. Técnicas para evaluar el clima organizacional. Los estudios de clima organizacional, según Dancer, Aluto y Yamarino, se clasifican en un solo nivel, o sea, entre personas, los conflictos de entre dos personas, entre dos colaboradores, de grupo, de sistemas contra contabilidad, porque no está lista la información, porque hubo un problema ofimático y eso trae problemas entre grupos. Y colectivo, que ya entonces tiene que ver con cada uno de las áreas funcionales de la organización entre todos, una batalla campal, ¿ok? Multinivel, combinación de varios de los anteriores, entre grupos, entre personas, entre colectivos. Multivariable, estudio simultáneo de varios factores o variables.
y multirrelacional. Evaluación de semejanzas y diferencias entre grupos de una organización o entre instituciones. La estructura organizacional corresponde a las diferentes formas en las cuales se puede dividir el trabajo y coordinarlo para alcanzar el logro de los objetivos. Está conformada por 3 aspectos. Los mecanismos de control, que tienen que ver precisamente con los instrumentos de control y del poder sobre la tarea, que establece la organización. Yo te voy a decir cuándo, te voy a decir a qué horas, te voy a decir cómo, te tengo que estar viendo, no confío en ti, e inhibe al colaborador para desarrollar su potencial. La división del trabajo, que tiene que ver desde los rangos inferiores básicos hasta los mandos medios que proporcionan la información a la alta gerencia. Y están también los rangos intermedios, como los supervisores, que tienen la conexión entre los rangos básicos inferiores y la alta gerencia. Esas líneas de comunicación, esas líneas de confianza que se brindan para actuar y conferir autoridad para la resolución de los conflictos. Y el tercero es el funcionamiento de la organización, que tiene que ver con las distintas formas de la jerarquía y autoridad, desde la implantada de manera formal hasta las que surgen del trabajo e interacción entre las distintas áreas. ¿Quién es líder, no? Líder de costos, de nómina, de almacenaje. Entonces yo le voy a hacer más caso a él que a mi gerente, porque él tiene más experiencia, lo está viviendo, tiene las dimensiones del almacén, sabe que el producto tiene que ser rotado cada tanto tiempo o asignado a cada área del almacén en específico por ventilación, por iluminación, por espacio, lo que sea. Eso va generando otro tipo de líderes y les confieren autoridad a los colaboradores porque les creen. Básicamente es eso. Estrategias de cambio para favorecer el clima de organización. El ya un conocido de Lewin, que tiene que ver con el descongelamiento, dejar de hacer las cosas como tradicionalmente se han venido haciendo, tener esa percepción de la necesidad de cambio. El conocimiento de sí mismo como organización, ser flexible y afrontar ese cambio. Aquí lo llaman después al movimiento, el proceso de cambio que transforma la organización del status quo al estado final que se desea llegar. ¿Cómo estamos hoy establecidos? ¿Dónde están las líneas de autoridad? Pero ¿dónde está el verdadero liderazgo? ¿Cómo está la comunicación? ¿Qué está sucediendo? ¿Está llegando filtrada hasta los rangos inferiores? Y también hay retroalimentación hacia los rangos superiores, o se queda en el limbo. El congelamiento tiene que ver mucho con la capacitación. Que la capacitación, desde luego, se entiende como el proceso de acercar los medios que faciliten el aprendizaje. Y eso surge como resultado del esfuerzo de cada persona. Cuando las tareas se modifican en su forma de elaborar, de presentar, de exponer, de trato al cliente, incrementa la calidad. Entonces podemos constatar que el cambio surgió efectos
y está dando resultados. Eso es lo que nos propone Kurt Lewin en su modelo de cambio planeado. John Kotter va un poquito más allá y elabora 8 objetivos que debe de identificar la empresa para modificar su procedimiento y contribuir al clima laboral. El sentido de urgencia, hacer consciente a cada uno de los miembros de la tarea importante que tiene de entregar a su compañero, área de trabajo o al cliente lo solicitado en tiempo, en forma y sin errores. La coalición con poder de cambio, pero tiene que ver integrar a todos y cada uno de los miembros de la empresa para tomar en cuenta sus opiniones, sus propios objetivos y vincularlos con la empresa. Visión estratégica a corto plazo también, para llevar a cabo los cambios de manera gradual, pero constante. La comunicación formal e informal. La comunicación a través de manuales de procedimientos, políticas, diagramas de flujo, organigramas, que le van a dar a toda la organización luz sobre el desempeño de sus actividades. Su jefe inmediato y el área a la que pertenecen. Delegar poder, acercar la autoridad, delegarla cerca de donde están los problemas. Si mi supervisor de caja tiene trato directo con el cliente, pues que sea él el que tenga poder para resolver ciertos problemas que se presentan del día a día. No le puedo delegar mis responsabilidades, va a seguir siendo mía, como gerente, como supervisor, pero cierta toma de decisiones puede llevarla a cabo sin temor a ser reprendido. Planear a corto plazo. Fijarse metas para lograr los objetivos, y eso implica que el empleado demostrador debe de saber cuántas ventas al día mínimo, de qué calidad, de qué costos, de qué servicios debemos de colocar. El supervisor debe de tener esa organización, esa planeación estratégica del programa de ventas para contribuir con sus colaboradores, con ese empleo del mostrador, para lograr los objetivos. No obstaculizarlo, sino más bien contribuir con él para que sea de manera más fácil y sencilla conseguir las metas. Los obstáculos siempre van a ir en contra y no abonan a la causa. Crear recompensa a partir de esa planeación, a partir de ese logro de objetivos, que el colaborador sepa, conozca exactamente cuáles son las retribuciones a su favor. Y por último, reforzar los cambios. Volver a iniciar desde el sentido de urgencia. Analizarlos cada uno y hacer las nuevas correcciones
que sean necesarias. Otro método es la investigación de la acción, que tiene que ver con la metodología científica. Inicia con el diagnóstico y ese diagnóstico lleva en sí entrevistas y observación en campo con cada uno de los colaboradores para saber qué le inquieta, qué le preocupa, qué le hace falta, cómo se supervisa, cómo percibe él la comunicación, cómo percibe él su área de trabajo. Ya que se tiene la información reunida, se procede al análisis. Y en el análisis se revisan las preocupaciones primarias del colaborador en sí. Las áreas problemáticas, donde están concentrados la mayoría de los problemas. En producción, en ventas, en RH, en finanzas, ¿en dónde? ¿En qué área funcional y en qué departamento? Para de allí elaborar las acciones que sean factibles. Se tiene que retroalimentar a todos los colaboradores para que a partir de esa lluvia de ideas se generen las propuestas de solución. Llevarlas a la acción y evaluarlas. Ya después de la evaluación se reinicia el ciclo del diagnóstico. Todo esto tiene que contribuir un agente externo, un agente de cambio externo para no involucrar personal de la empresa y que no asuman esa problemática y la reflejen en la figura de RH o de la alta dirección, hacen todo, de cualquier manera nada cambia. Por eso es necesario contratar los servicios de un agente de cambio externo. Por último, el desarrollo organizacional, que es la metodología científica para administrar un cambio planeado. Y que tiene que ver, porque siempre tiene que ver, muchachos, la persona, el individuo. Y es allí donde se hacen los esfuerzos para modificar las conductas, las actitudes, los comportamientos, y que tenga una mejor disposición para el trabajo. Desde luego, no solamente es él. Todos estos modelos se tienen que implementar desde la alta gerencia porque implican costos, implican cambios. Y no puede ser solamente el sujeto el que esté obligado a cambiar o modificar su conducta si la estructura organizacional sigue funcionando de la misma manera, si seguimos teniendo la misma tecnología, si continuamos llevando el mismo proceso, pues bueno, es un esfuerzo en vano. La capacitación para la sensibilidad, que es hacernos ver a nosotros mismos cómo somos y cómo nos perciben los demás. ¿Okay? Dar una mejor comprensión de los procesos grupales. Por ahí no sé si algunos de ustedes, ahorita lo vamos a platicar, han tenido la oportunidad de llevar a cabo una evaluación 360 en la que te evalúa tu compañero de trabajo, tu supervisor, tu líder de equipo, tu gerente, tu cliente. Y así nos vamos dando cuenta qué tan bien estamos y nuestras áreas de oportunidad. La retroalimentación de la encuesta, pues que tiene que ver también con los miembros de la organización, identificar las discrepancias entre su percepción y resolver estas diferencias. Consultoría del proceso. Consultor externo que auxilie a un cliente, por lo general un gerente, a percibir, entender, actuar respecto a los eventos de un proceso. Ahí podría ser un coach, ¿ok?
que no te soluciona el problema, no te va a decir esto es, pero te va a guiar en ese proceso para que tú encuentres las mejores soluciones. El coaching está en boga y se aplica mucho para los altos directivos. La formación de los equipos, que tiene que ver con la formación de los grupos T de trabajo, para que nos vayamos dando cuenta de cómo interactuamos en lo largo del trabajo. Bueno, hasta ahí termina la diapositiva. Vamos a dar paso a sus comentarios. He visto buenos trabajos. Todos son buenos trabajos, los felicito, la verdad. Y les agradezco mucho el esfuerzo que hacen. ¿Quién anda por allí que quedó pendiente la semana pasada? Nos hizo favor Osvaldo. Vero andaba, pero no la veo por aquí. A ver, vamos a iniciar con Carmen Guizar. Hola, Carmen. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Platícanos un poco acerca de los temas que hemos revisado. ¿Tú cómo los interpretas? Tu percepción del clima y si alguna vez te han evaluado el clima laboral en tu organización. Perdón, la última pregunta se cortó un poquito y no escuché. Sí. No se preocupe. Decía, ¿te han evaluado? ¿Cómo percibes tú el clima? Esas son las dos preguntas. Sí me han evaluado y mi clima, pues como lo comentaba en los trabajos entregados, pues sí es un poco pesado y rígido y no hay como una oportunidad pues de crecimiento ni de un cambio, pues aparentemente a corto plazo. Quizá con la nueva administración que acaba de entrar al Estado de México, pues pueda haber algún cambio. Claro, sobre todo porque son instituciones gubernamentales, que también las esferas del poder tienen que ver mucho entre el trato de los colaboradores y su participación en las tareas. Gracias, Carmen. Diana Lisbeth. Anda de invitado, ¿verdad? ¿O qué pasó? Ya, perdón, es que mi micrófono no funcionaba bien. Gusto saludarte, Diana. Hola, perdón, me atrasé un poquito debido a que en esta semana no pude por mi cierre de mes en el trabajo. No se preocupe. Pues lo que hemos visto del clima organizacional, como tal, apenas lo están retomando en la empresa donde estoy. Yo trabajo en un hospital, por el hecho de que pues sí es mucho personal ahí y pues es un poco malo porque pues hay muchas críticas hacia los trabajadores, si lo hacen bien o no. No hay mucha felicitación o motivación para poder hacer mejor las cosas, y no hay es de lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Entonces, pues esto de clima me ha estado dando como, pues para en el trabajo decir, oye, pues aquí no hay como clima organizacional que nos pueda motivar para trabajar mejor. ¿Sabes? Entonces, pues, digo que es interesante porque tiene que haber como un balance en todo esto del empleo para que puedas trabajar mejor y puedas ejercer mejor el trabajo. Eso es lo que yo considero. Y sobre todo que Muy bien, tengas sí. Adelante, en perdón, cuenta, Diana. no te preocupes, que tengas en cuenta bien o claro los objetivos que tú como colaborador tienes hacia la empresa. En efecto, muchas gracias, Diana. Gracias. Tienes toda la razón, porque estamos estudiando administración. Y dentro de lo que es la administración, influye mucho
el trato de las personas. Es un análisis profundo de los comportamientos, actitudes y perspectivas que tiene la gente hacia la organización y la organización hacia ellas. Pero hay muchas organizaciones que no se preocupan por el colaborador, lo dejan a su suerte. Si tú quieres aprender a aplicar una inyección específica que es delicada, pues si ya lo sabes, a todo dar, y si no, pues búscale cómo se hace, ¿no? Eso genera y despierta incertidumbre, baja de moral y desde luego no mejora mis actitudes ni mi desempeño en el trabajo. Que bueno, síguelo planteando, Diana. Tú tienes que ver ya el hospital desde la manera administrativa y toda esta materia es para llevar puesta. Muy bien, gracias. Gracias. Bam Bam. ¿Quién es Bam Bam? Ah, ¿ya se arregló su audio? Sí, buenas noches. Me llamo Abraham. Hola, Aaron. ¿Te vas integrando o qué pasó? Sí, es que tuve un cambio de trabajo y pues la verdad me quedé un poco corto en la situación económica y pues como no había pagado ni la inscripción ni los meses, pues me dieron de baja. Pero pues No se ahorita ya, preocupe. ya me estoy ahí otra vez reintegrando. Qué bueno, qué bueno. Gusto de tenerlo por acá. Luego, si me oyen así medio tartamudo, lo que pasa es que como estoy usando doble micro y un audífono, me llega la reverberancia y me quedo pensando en lo que estoy diciendo. Gracias. Pues póngase al corriente con las actividades y los cuestionarios de avance. Están abiertos. No Sí, los de hecho, cierro porque entiendo sus complicaciones y que están trabajando todos. Es muy comprensible. Pero hagan un esfuerzo por llevarlos a cabo, ¿va? sí, de Dígame, hecho ya mañana Aaron. me voy a poner al corriente. Porque ahorita, bueno, tengo muchos horarios así pues un poco quebrados y pues ahorita voy a entrar a la 1 de la mañana y voy a salir esta mañana a las 3 de la tarde. Bueno, Pero ya hay que mañana ya les chambear. estaría entregando las actividades pendientes. De acuerdo. ¿Tiene usted tiempo todavía? Estamos ya próximos a cerrar el mesecito. La siguiente semana es nuestra última sesión y tengo unos días para evaluarlos. Denme chance de evaluarlos lo antes posible para que ustedes ya la próxima semana tengan su calificación definitiva y puedan acreditar la materia sin problema. Mi propósito es contribuir a que ustedes acrediten la materia, desde luego, ¿va? Pero tiene que ver mucho su esfuerzo. Gracias. Ricardo Mejía, ¿cómo estás? Ricardo, ¿nos escuchas? A lo mejor quizás no puede hablar, pero bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, ya están los recursos dentro de Classroom, ya pueden consultarlos. Me falta colocar la actividad. Buenas noches. Adelante, Ricardo. Sí, sí me escucha. Ah, sí, es que me quité el chicharín del oído y perdí el contacto, pero adelante, Ricardo. Buenas noches. Lo que pasa es que yo estoy en la calle, voy de regreso a mi casa. Entonces, No te de preocupes. repente el audífono como que se conecta o la señal, no sé, y no sé si me alcancen a escuchar bien. Ok, Ricardo, no te preocupes. Tenemos fachas en la comunicación. Pero ok, aquí estás como siempre al pie del cañón. Bueno, Diana, Aarón, si tienen alguna duda respecto
a la elaboración de las actividades. Con todo gusto estoy para ayudarles, ¿eh? No, yo creo que no, nada más que yo creo que hoy ya tengo todo como tal, pero como fue mi cierre de mes esta semana, pues no he podido como pues hacer eso. Entonces, veo que hoy tenemos límite para lo del cuadro conceptual. Está como al límite, pero está abierto. O sea, Ok. el límite es para decirte, aguas, tienes pendientes, nada Sí, más sí, para sí. recordarte. Ok, Pero no, muchas ni lo gracias. cierro, ni mucho menos. Tú puedes entrar al módulo 1 Ajá. y hacer las actividades y contestar los cuestionarios. Pueden contestarlos 2 veces, 3 veces. Obtengan la mayor calificación posible. No están restringidos, ¿ok? Ok, gracias. No, al contrario. Se nos acaba la sesión. Quiero agradecerles su participación, su presencia. Vamos a subir la grabación y va a estar para que la puedan consultar. Y si no tienen alguna duda, Osvaldo, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? Sí, me desconectó el internet, pero ya estoy aquí. Osvaldo, nútrenos con esa sabiduría tuya. Respecto a estos temas, ¿te han evaluado? Nosotros tenemos en nuestra empresa un valor o un pilar de la empresa que se llama excelencia operativa, el cual pues lo tenemos que cumplir al 100 para llegar a darle honor a su nombre. Tenemos como un formato, es un Forms donde está accesible para todo el personal. Entonces, la evaluación se nos da cada 42 días y es bien grato cuando apareces en un porcentaje. El porcentaje mínimo que debes de tener es de 89. Arriba del 90 estás teniendo una excelencia operativa o tienes muy pocas fallas, pero es muy grato cuando llegas arriba del 95, 98, donde todo el personal te califica. Son alrededor de 250 opiniones diferentes y llegar a un 98% pues es extraordinario. Y eso es en base a todo lo que se viene trabajando. Desde que das una indicación, le das el seguimiento, le das el valor a la persona, lo gratificas, y prácticamente, pues es aterrizando ya el tema, es si nos regimos por lo nombrado en la clase, pues prácticamente llegamos a ese indicador, a tener una excelencia operativa, un clima organizacional muy bueno. Entonces, sería mi opinión. Caray, Osvaldo, muchas gracias. Es que la empresa donde tú colaboras tiene esa capacidad de motivar a sus colaboradores y hacerlos partícipe de la propia empresa. Estimularlos, reconocerlos, aplicar ese tipo de evaluaciones de clima de la cultura, evaluación 360, comparaciones pareadas, escala gráfica o cualquier otro tipo de evaluación, conlleva precisamente a que tengas ese sentido de pertenencia y lo demuestras en tu palabra, cómo te expresas. Qué bueno, Osvaldo, te felicito. Como siempre, excelente participación. Un gusto saludarlos a todos. Bonita noche. Si no hay nada más, damos por terminada la sesión. Gracias. Excelente, muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, Osvaldo. Hasta Gracias. luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Bye. buenas noches. Bonita noche.